Ay. Recuerdo que hace ya algún tiempo, en la escuela, estaba con mi maestra de Cívica y Ética, platicando sobre el gobierno y lo que a nosotros nos gustaría hacer o haríamos si tuviéramos el poder y la voz para cambiar muchas cosas en nuestro país. Yo le dije que tal vez si una mujer gobernara, las cosas serían muy diferentes, pero ella, en vez de apoyar mi idea como creí que lo haría, siendo un poco más realista, me dijo, ¿tú realmente crees que una mujer tiene alguna posibilidad en la política? ¿Crees que alguna mujer pueda o sea capaz de gobernar este país? Estas dos preguntas me volaron la cabeza y me pusieron a pensar sobre la idea que podían tener muchas personas respecto a la política mexicana. Realmente me hizo darme cuenta sobre los estereotipos que la sociedad ha formado sobre lo que una mujer puede y no puede lograr en la política. Y es verdad que hasta cierto punto las mujeres en mi país son nuevas en el ámbito que nace de la política. Pero limitar a todas ellas y generalizar el hecho de que son incapaces en la política me sonó a una exageración, porque sé que hay mujeres capaces de cambiar el rumbo de todo esto. Para comprobar si más personas, además de mi maestra, tenían esta misma idea y percepción de las cosas, me tomé la tarea y el atrevimiento de hacerles estas mismas dos preguntas a varias de mis compañeras y maestras de clase, al igual que mis compañeros y maestros, porque quería ver el contraste de sus respuestas desde la perspectiva de un alumno y un maestro y un hombre y una mujer. Lo que contestaron todos ellos realmente no me sorprendió mucho, pero sí me sacó de onda que me decían cosas distintas, pero al final llegaba a lo mismo. Por más que le daba vueltas a sus respuestas, me seguían diciendo y diciendo lo mismo. Y llegué a un punto en el que estaba harta de escuchar lo mismo y desesperada porque alguien me diera una respuesta distinta. Pero me di cuenta que al vivir en el mismo lugar y compartir una cultura y modelo de educación, era algo lógico que tuvieran una misma ideología. Con lo que me dijeron me hicieron darme cuenta de la situación actual de la sociedad de nuestro país. La mayoría de mis compañeras me dijeron que ellas también creían que una mujer al mando podía mejorar muchas cosas, pero que a pesar de que es más fácil que una mujer esté en la política, es muy difícil que pueda llegar a un puesto importante, por la sociedad en la que vivimos y para la que sería muy difícil de comprender. Mis maestras me dijeron que simplemente una mujer en un país así no podía ser tan importante en la política. Y sorprendentemente, mis compañeros y maestros me dijeron exactamente lo mismo que ellas. E incluso tres de ellos me dijo que por eso casi ninguna mujer lo ha intentado. Hablando del país en el que nosotros vivimos, después de todo, creo que hay mujeres que están mucho más preparadas que alguno de los hombres que han gobernado. Pero con esto realmente me di cuenta de que a pesar de ser un país grandioso, la sociedad es la que no está preparada para poder tener una mujer al mando del país. Ya que a pesar del avance y los cambios positivos que hemos logrado como sociedad, aún existe mucho machismo y pensamiento negativo sobre las mujeres. Y aún así, que acepten a una mujer que entre en campaña no es suficiente, ya que al momento de emitir los votos, las personas empiezan con una lucha mental con las ideas que ya tienen. Como por ejemplo, ella es superior, pero no es tan superior. O ella está preparada, pero no está tan preparada. O peor aún, ya es momento de darle la oportunidad a esa mujer, pero no, se la voy a dar a ese hombre. No dudo ni por un segundo que México ha presentado muchos avances en cuanto a igualdad y democracia durante los últimos años. Para mí son increíbles los cambios que podemos ver en nuestro país en cuanto a esto. Sin embargo, aún quedan cosas por cambiar en cuanto a política y democracia. Pero no solo es en México el país que tiene que seguir cambiando. Hay más países en el mundo que tienen que seguir esta lucha. Lo que creo y veo es que la lucha imparable que las mujeres hacen todos los días por lograr esta igualdad de género ha logrado muchos cambios. Y como la mayoría sabemos, la política era, por así decirlo, el legado de los hombres, ya que para las mujeres era muy difícil el simple hecho de ser escuchadas y tomadas en cuenta. Y el avance que han logrado tener las mujeres poco a poco en la política ha llegado al grado en el que ahora tenemos leyes de igualdad y equidad para que puedan tener un cargo y una buena oportunidad en la política. Por ejemplo, tan solo en nuestro país, a pesar de que ha sido muy difícil, el día de hoy contamos con la paridad de género, que se refiere a una participación y representación equitativa entre hombres y mujeres en los puestos de poder y toma de decisiones. Y gracias a todo esto, el día de hoy ya podemos contar con mujeres que gobiernan 7 estados de la República, al igual que ahora contamos con el 42% de diputadas en el Congreso. Y en otros países del mundo ya se han logrado colocar mujeres al mando de sus países. No cabe duda de que las mujeres somos capaces de perseguir nuestros sueños y objetivos hasta el final del universo. Hemos atravesado barreras y obstáculos tan enormes y difíciles como nuestros propios miedos e ideologías, y hemos llevado a cambio
a cabo cambios sociales a nivel internacional, cosa que no es nada fácil de conseguir. Y a pesar de que aún hay un largo camino por recorrer y muchas cosas en las que trabajar, estoy segura de que las mujeres líderes son una realidad y son nuestra realidad. Gracias.